At the conclusion of Sister Al Land's concluir las palabras de la hermana Land, el coro cantará Jehová mi pastor es. Los dirigirá Greg Booth y Sarah Grass los acompañará. Luego, Kimberly Robinson ofrecerá la última oración. Ahora es mi privilegio presentar a nuestra oradora de esta noche. La hermana Cheryl C. Land fue sostenida as the como 11th General la President of the 11ª primary. presidenta general de la primaria en la conferencia general el sábado 12 de abril de 2005. Se crió en Provo y se casó con John C. Land Jr. Son padres de 9 hijos y tienen 28 nietos. Sister Land La hermana Land in all of the ha servido en todas las organizaciones auxiliares de la iglesia y es maestra de niños pequeños. Hermana Land. Gracias por el dulce espíritu que nos trajo a esta reunión, esa música. Me gustaría comenzar esta noche repasando una historia que todos conocemos muy bien. Es la de un joven que vivía en una ciudad grande. En muchos sentidos era como las ciudades en las que vivimos hoy. Era ruidosa y estaba atestada de gente que realizaba sus actividades diarias del trabajo y el juego. Personas frustradas y estresadas por tratar de mantener el ritmo de la vida que les rodeaba. La ciudad estaba llena de tentaciones. Muchas voces clamaban su atención, voces que lo invitaban a participar en deseos egoístas de cosas, poder, fama y placer. Voces que lo animaban a hacer trampa un poco y mentir otro tanto. Voces que lo provocaban a unírseles porque todos lo hacían. Ese joven tenía que tomar muchas decisiones. Tenía una familia que probablemente se parecía mucho a las nuestras. Era una familia que tenía virtudes y también flaquezas. Sus padres eran personas buenas que tomaban en serio su responsabilidad de enseñar principios correctos a sus hijos y deseaban que estos siguieran al Señor. Eran padres que probablemente cometían errores de cuando en cuando al esforzarse por lograrlo. El padre era poseedor del sacerdocio, era diligente en el cumplimiento de sus responsabilidades con su familia y con la iglesia. Algunos de los hijos de esta familia eran respetuosos y obedientes, pero otros querían seguir su propia voluntad, tal como en nuestras familias. Ahora, este joven era como ustedes, jóvenes que están aquí esta noche. Él era listo, serio, respetuoso, diligente y obediente. Amaba a sus padres y a su familia y amaba al Señor. Quería tomar las decisiones correctas. Al igual que la mayoría de ustedes, escuchaba a su padre y era respetuoso y obediente. Pero era difícil hacerlo y al pasar el tiempo llegó a ser cada vez más difícil. Las palabras de su padre lo separaban de sus amigos y del mundo que lo rodeaba. Quería y necesitaba saber por sí mismo si las cosas que su padre le enseñaba eran verdaderas. En las Escrituras leemos cómo lo hizo y lo que ocurrió. Teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Al verse ante decisiones que cambiarían el curso de su vida, ese joven humildemente acudió a su Padre Celestial en oración y recibió una respuesta. El nombre de ese joven era Nefi. Nefi tenía que tomar una decisión en su vida, muy similar a las que todos tenemos que tomar diariamente. Aunque nuestro mundo aparente ser muy diferente del suyo, las influencias que lo presionaban eran muy similares a las que nos presionan a nosotros. Él tenía que elegir entre las cosas del mundo y las del Señor. Y nosotros tenemos que hacer esa misma clase de elecciones.
Nefi eligió poner su mente y su voluntad en manos del Señor. Eligió acudir a la única fuente de verdad y justicia por medio de la oración. Eligió escuchar las respuestas que le diera el Señor y eligió obedecer. Ese acto sencillo de orar no solo abrió la puerta a una gran vida de oportunidad y bendiciones para Nefi, sino que también sirve como ejemplo para nosotros actualmente. Nefi enseñó en 1 Nefi 19:23 que debemos aplicar todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Y entonces, esta noche vamos a hablar del gran principio del Evangelio demostrado por Nefi. Vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a acudir a las Escrituras y a los profetas para entenderla y vamos a aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Al hacerlo, por favor, piensen en la oración en su propia vida y piensen sincera y seriamente en las respuestas a algunas preguntas que les voy a hacer. Preguntas como estas. ¿Sobre qué debo estar orando en mi propia vida? ¿Cuándo y cómo debo orar? Cuando oro, ¿lo hago con intensidad y con fe? ¿Siento que Dios escucha mis oraciones? ¿Realmente creo que el Señor me contestará a mí? ¿Entiendo cómo se reciben las respuestas a las oraciones? ¿Reconozco y acepto las respuestas, aun cuando no sean las que yo quisiera? ¿Entiendo lo que significa esperar pacientemente en el Señor? ¿Oro con verdadera intención y pongo mi vida en orden de acuerdo con las respuestas que recibo? ¿Sigo adelante y actúo de conformidad con las respuestas que recibo? Antes de contestar estas preguntas, hablemos del principio de la oración. Es simplemente un proceso mediante el cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Es una comunicación bidireccional. El Elder Scott nos enseña que la oración es el don supremo que nuestro Padre Celestial ha dado a toda alma. No importa quiénes seamos, en dónde estemos o qué necesitemos, ni lo que hayamos hecho, no estamos solos. Tenemos un amoroso Padre Celestial que está disponible para nosotros si tan solo acudimos a Él. La oración hace muchas cosas. Es una de las formas de expresar gratitud. Nos brinda consuelo y paz. Es por medio de la oración que podemos recibir un testimonio. Al expresar nuestras preocupaciones y deseos, la oración nos ayuda a definir nuestros sentimientos y pensamientos. Puede darnos respuestas específicas. Podemos recibir iluminación mental, porque así se recibe la revelación. La oración es donde comienza el arrepentimiento y por medio de ella podemos saber que se nos ha perdonado. La oración nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos y a otros y nos ayuda a encontrar dirección, nos puede guiar al tomar decisiones y podemos recibir ayuda de formas muy específicas. Es mediante la oración. La oración puede ayudarnos en todo sentido en nuestra vida. Puede ayudar a guiarnos en las decisiones que tenemos que tomar. Y podemos recibir ayuda de formas muy específicas. Es mediante la oración que encontramos fortaleza tanto en el espíritu como en el cuerpo. La oración puede protegernos de toda fuente de daño y de mal. Podemos acceder a todo don espiritual al pedirlo en oración sincera. Y encontramos respuestas a todas las preguntas de la vida al pedir en oración. Yo sé que la oración tiene un poder sanador, tanto para el cuerpo como para el espíritu. En la oración participa la persona, ustedes y yo, y también participan los tres miembros de la Trinidad.
Esos tres integrantes de la Trinidad participan de esta forma. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, que es nuestro defensor, esas oraciones vienen de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, a través del cual sentimos el amor del Padre y del Hijo. Quiero que sepan que yo sé que son verdaderos estos principios de la oración. Los encontramos en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Yo tengo un testimonio personal del poder de la oración porque en mi vida he experimentado muchas bendiciones de la oración. Pero lo que realmente quiero conversar con ustedes esta noche es lo que ustedes sienten acerca de la oración en su vida. ¿Cómo la usan para tener acceso a los poderes del cielo? Para ello, regresemos a esas preguntas originales. La primera pregunta es, ¿acerca de qué cosas debo orar en mi propia vida? Piensen en su propia situación en la vida ahora mismo. ¿Hay algo que les preocupe? ¿Se sienten abrumados o confundidos? Estoy segura que tienen desafíos y preocupaciones. ¿Cuáles son? En el libro de Mormón, Alma enseña acerca de algunas cosas por las que debemos orar. Al leer juntos este pasaje, tengan en mente las cosas específicas que mencionó. Vamos a leer en Alma 34, versículos 17 al 26. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos, sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos, para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. ¿Les indica esto algunas cosas por las que podemos orar? A mí me parece indicar que debemos orar por todo. Alma imploró misericordia para ser salvo. Pedía que la expiación tuviera efecto en su vida. Se estaba arrepintiendo. Oró por su familia, por sus posesiones, pidiendo prosperidad. Imploró protección contra Satanás y la tentación. Creo que cuando se le dijo que orara en sus aposentos, en sus sitios secretos y en sus yermos, el Señor no solo hablaba de los lugares donde podía orar, no hablaba solo de esos lugares. Yo creo que también le estaba diciendo a Alma que fuera a los lugares secretos de su corazón y de su vida y que orara por todas sus luchas y flaquezas personales. Si aplicamos este pasaje a nuestra propia vida, logramos ver muchas cosas por las que podemos orar. Para ustedes, podrían ser cosas como sus estudios, encontrar una profesión, conocer y hallar a un compañero digno y eterno. ¿Y qué tal comenzar su familia y su hogar, su salud y su propia dignidad personal? Podría incluir también su testimonio personal, su deseo de saber cómo deben servirle a Él, su necesidad de arrepentirse, su necesidad de ser fortalecidos ante la tentación. ¿Incluye el rogar que el Espíritu Santo les guíe en todas las cosas? Cuando oramos, debemos estar conscientes de no pedir solo lo que nosotros queremos. Hay que entender que debemos orar por lo que el Señor desea para nosotros. Cuando lo hacemos, en esencia estamos entregándole nuestra vida. Estamos diciendo, no puedo hacer esto solo, no quiero hacerlo solo. Lo haré a tu manera. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuándo y cómo puedo orar? Claro que tenemos oraciones regulares que todos hemos aprendido a decir.
las personales por la noche y por la mañana. Tenemos las oraciones familiares y las de nuestras reuniones. Son las primeras oraciones que se nos enseña a hacer. Si no tenemos cuidado, llegarán a ser rutinarias y repetitivas. ¿Cuántas veces ofrecemos una oración rápida por la mañana y nos levantamos y salimos corriendo sin siquiera pensar en lo que oramos? ¿Cuántas veces nos dormimos diciendo la oración en la noche o no la decimos porque estamos demasiado cansados? Cuando consideramos a quién nos estamos dirigiendo al orar y cuánto ha hecho por nosotros y lo dependientes que somos de Él, nos da que pensar. El tomar tiempo para meditar al orar dará al Espíritu la oportunidad de hablarnos. Las oraciones familiares pueden ser poderosas, pueden unir a la familia y fortalecerla en tiempos difíciles. Pueden proteger y brindar consuelo y paz. Cuando nuestros hijos estaban en la misión, considerábamos la diferencia de horas entre la casa y la misión donde estaban y calculábamos a qué hora, tiempo de ellos, hacíamos la oración familiar en casa para que supieran exactamente a qué hora estaríamos orando por ellos. Varios han dicho que sentían esas oraciones y que fueron fortalecidos por ellas en formas muy específicas en el mismo momento en que lo necesitaban. Pero en las Escrituras se nos enseña que esas oraciones formales no son el único medio de acercarnos a nuestro Padre Celestial. De nuevo, refirámonos a Alma 34, versículo 27. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar. Siempre podemos llevar una oración en el corazón. ¿Y eso qué significa? Creo que es la actitud de elevar nuestra alma al cielo, a nuestro Padre Celestial. Es un sentimiento fugaz, pero intenso de decir, gracias, por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo decir? Lo siento tanto. Es la añoranza de consuelo, de fortaleza y de guía cuando estamos en medio de una situación. Es el sentimiento de gozo y felicidad al ver algo hermoso. Es reconocer que el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Es abrir nuestro corazón a la comunicación continua. Ese tipo de oración puede ser más o menos constante según lo permitamos. Lo controlamos mediante nuestras actividades, nuestro entorno y la condición de nuestro corazón. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden impedir que eso ocurra? La música fuerte y constante, incluso la buena música, puede ser un ruido que sofoca un pensamiento de oración antes de formarlo en la mente. El rodearnos de caos, de desorden y de confusión puede reprimir el espíritu. Al estar demasiado ocupados o estresados por la vida diaria, puede distraernos del cielo. Estar en lugares donde sabemos que no puede morar el espíritu bloqueará nuestras oraciones. El permitir que imágenes feas e impropias entren en nuestra mente por lo que vemos en Internet, en películas, en la televisión o las cosas que leemos, destruirá nuestra conexión con el cielo. El estar enojados, irritados y enfadados con otros puede cerrar nuestro corazón. Ustedes tal vez digan, esas cosas forman parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos evitarlas? Yo creo que forman parte de la vida diaria si lo permitimos. Nosotros estamos, o al menos podemos estar al mando. Es tan importante que cada uno consideremos nuestra vida y lo que debemos hacer para merecer las bendiciones del cielo. Si nos esforzamos por acercarnos al cielo, llegaremos a saber lo cerca que está. Y el mismo hecho de esforzarnos puede ayudarnos a equilibrar nuestra vida con las cosas del Espíritu. Entre más nos acerquemos al Espíritu, más se abrirá nuestro corazón y fluirá a nuestro Padre Celestial.
Para mí, la oración del corazón me mantiene más cerca del Señor que cualquier otra cosa y la puedo hacer en cualquier momento y lugar. Es vital para mí. La siguiente pregunta es, cuando oro, ¿lo hago con intensidad y con fe? Regresemos a Alma 34. Este pasaje entero de las Escrituras indica que necesitamos intensidad y también fe. Noten las palabras, ejercitar vuestra fe. Implorar su santo nombre. Imploradle. Derramar vuestra alma. Entregados continuamente en oración. Esto es más que una oración ofrecida apresuradamente por deber. Toda oración debe proceder de lo más profundo de la mente y el corazón. Debe ser ofensivo al Señor que tanto nos ha ofrecido y que está presto para darnos toda bendición para nuestro bien. El que nos apuremos a orar, o nos durmamos, o que nuestra mente divague, o nuestras palabras sean casuales o irrespetuosas, usando palabras que no demuestren el debido respeto. Con cuánta frecuencia olvidamos totalmente orar hasta que surge una necesidad urgente. A veces nuestras oraciones son una súplica urgente de ayuda. Recuerdo una de las mías, cuando desapareció nuestro hijo, que entonces tenía 3 años. Él había estado jugando con otros niños en el patio. Yo había dejado de observarlo por un momento para ver si estaba bien el bebé y de repente desapareció. Inmediatamente ofrecí una oración desesperada pidiendo ayuda. Me llegó el pensamiento de que estaba en la piscina de unos apartamentos a 3 cuadras de distancia. Él nunca había estado allí, ni siquiera había ido a los apartamentos. La piscina estaba dentro de un edificio que siempre estaba bajo llave. Él ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero el sentimiento era muy fuerte. Corrí, gritándole a mi hijo de 10 años que estaba en su bicicleta que fuera rápidamente a la piscina. Cuando llegó, encontró a su hermanito y a otro niño de la misma edad que sí había sabido acerca de la piscina, y los dos empezaban a meterse en la orilla menos profunda de la alberca. Tenían puesta toda la ropa y los zapatos, y aunque la puerta estaba abierta, no había nadie más en el lugar. Algunas oraciones son intensas y necesitan respuestas inmediatas. Qué bueno que no todas las oraciones son así. Si acudimos al Señor en oración de manera regular, Él estará allí cuando lo necesitemos urgentemente. El orar con intensidad parece indicar nuestra fe en que la oración se contestará. Para algunos, la fe es muy sencilla y semejante a la de un niño. Tal vez nazca del amor o de que nunca se haya puesto a prueba. Para la mayoría, la fe es algo por lo que tenemos que esforzarnos constantemente. Podemos lograr una gran fe a través de una sola experiencia, pero la siguiente vez que enfrentemos una prueba, parece que tenemos que empezar de nuevo a confiar realmente en el Señor. Pero les prometo que si oran, creyendo que nuestro Padre Celestial está allí, que les ama y que puede contestar todas las oraciones, su fe crecerá y se hará más firme y podrán llegar a saber que estas cosas son verdaderas. Creer es el comienzo de la fe. Siguiente pregunta. ¿Realmente creo que mi Padre Celestial escucha y contesta mis oraciones y que nuestro Padre Celestial me contestará a mí personalmente? Permítanme hablarles de la oración de un niño que se llama Braden. Era muy chico, de unos 5 o 6 años de edad, y había estado leyendo el libro de Mormón con su familia.
La familia leía varios versículos al día y luego tenían la oración familiar. Un día leyeron los versículos de Moroni capítulo 10, versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Ese día le tocaba orar a Braden. Comenzó como de costumbre, usando las palabras usuales, pero entonces dijo algo diferente. Él dijo, Padre Celestial, ¿es verdadero el libro de Mormón? Luego hizo una pausa que duró tanto que su padre lo miró de reojo para ver si necesitaba ayuda para terminar la oración, pero no la necesitaba. Terminó diciendo sencillamente, gracias, Padre Celestial, y concluyó la oración. El Espíritu penetró ese hogar y dio testimonio a toda la familia de la veracidad de las Escrituras. Él oró con una fe sencilla y hermosa. Ustedes son hijos de Dios, tal como lo es Braden, y son de gran valor para Él. Él nos ha pedido repetidamente en las Escrituras que oremos siempre. Nos ha dado la expiación para ayudarnos a regresar. ¿Por qué no contestaría las oraciones de ustedes? Les prometo que lo hará. Se los prometo. Tal vez no pongamos en duda al Señor. Tal vez pongamos en duda nuestra propia dignidad. Tal vez dudemos por no entender cómo Dios contesta nuestras oraciones. Para entender mejor cómo el Padre Celestial contesta nuestras oraciones, unamos esta pregunta a las siguientes tres que son: ¿entiendo cómo se reciben respuestas a las oraciones? ¿Reconozco y acepto las respuestas, aunque no sean las que yo quisiera recibir? ¿Entiendo lo que significa esperar pacientemente en el Señor? Cuando nuestra dignidad personal nos hace merecedores, nuestro Padre Celestial siempre contesta nuestras oraciones. Pero noten las palabras hacernos merecedores. Tenemos que esforzarnos mucho para ser dignos de las bendiciones del Señor. El presidente Harold B. Lee dijo, si desean una bendición, no se limiten a arrodillarse y a orar. Prepárense de todas las maneras posibles a fin de ser dignos de recibir las bendiciones que buscan. Tenemos que estar cerca del Espíritu para saber qué pedir y para discernir sus respuestas. Pero eso no significa que hay que ser perfecto, ni nada por el estilo, para orar y recibir respuestas. Porque la oración es una forma de arrepentirnos y una manera de perfeccionarnos. El Padre Celestial no solo contesta nuestras oraciones, sino que siempre lo hace de la manera que nos bendiga eternamente. Este principio es absolutamente verdadero, pero puede contestar las oraciones de muchas formas. Puede decir que sí o que no. Tal vez diga, todavía no. A veces quizás sintamos que no nos contesta porque no discernimos la respuesta. Tenemos que confiar en el Señor y confiar en que Él sabe cuándo es mejor. Debemos aprender a reconocer las respuestas cuando vengan. Algunas vienen poco a poco para fortalecer nuestra fe. El Elder Oaks dijo, no se puede forzar lo espiritual. Así tiene que ser. El propósito de nuestra vida respecto a obtener experiencia y desarrollar la fe quedaría truncado si nuestro Padre Celestial tuviera que dirigirnos en cada uno de nuestros actos. El Señor ya nos ha dado algunas respuestas y confía en que las pongamos en práctica. A veces queremos decidir entre dos cosas igualmente buenas y el Señor nos da la oportunidad de usar el poder del albedrío que nos ha dado. Quizás en nuestro deseo urgente de recibir una respuesta específica,
no estamos dispuestos a poner nuestra vida en las manos del Señor y aceptar la respuesta que nos da. Queremos lo que queremos y lo queremos ahora mismo, ¿verdad? Tal vez el problema radique en no reconocer cómo se reciben las respuestas. Sabemos que algunas oraciones se contestan de manera espectacular, como la primera visión de José Smith, pero con mayor frecuencia las respuestas se reciben de manera más callada. En Doctrina y Convenios, sección 8, versículos 2 y 3 leemos: Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. La primera forma de recibirla es en la mente. Esas respuestas se reciben por la voz apacible del Espíritu Santo en forma de pensamientos, ideas, conocimiento. Pueden ser destellos de inspiración que reconozcamos inmediatamente o quizás ideas que tengamos que procesar y que se desarrollen con el tiempo. Usualmente les acompaña un buen sentimiento. La segunda es en el corazón y tiene más que ver con los sentimientos. Quizás tengamos sentimientos negativos y confusos para advertirnos que la respuesta es no, o dulces, pacíficos, tranquilizadores y reconfortantes. La respuesta entonces es sí, y a veces se describen como una sensación de intenso ardor, o el sentimiento puede ser muy sutil. Los principios clave son que se nos ha mandado orar a nuestro Padre Celestial. Él escucha todas las oraciones y las contestará para nuestro bien. Cuando esto lo sabemos muy en lo profundo del corazón, no nos desanimaremos ni nos alejaremos de Él. Cuando las respuestas no se reconocen inmediatamente, seguiremos fieles y constantes, orando continuamente para descubrir sus caminos. El Espíritu podrá ayudarnos y aprenderemos a discernir cómo se reciben las respuestas y cuáles son. Puede ser diferente para cada persona y puede ser diferente en cada experiencia que tengamos. Sé que al hacernos merecedores de la compañía constante del Espíritu Santo, podremos ver y entender más claramente las respuestas a nuestras oraciones. La última pregunta es: ¿ordeno mi vida de acuerdo con las respuestas que recibo a mis oraciones? ¿Las pongo en práctica? Yo sé que el Señor escucha y contesta las oraciones, pero también creo que si continuamente oramos y luego no escuchamos ni obedecemos, Él no nos será tan accesible en el futuro. En Doctrina y Convenios, sección 101, versículos 7 y 8 leemos: Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades, por necesidad, se allegan a mí. Cuando recibimos respuestas del Señor, tenemos que ponerlas en práctica, confiando en Él. No creo que Él se sienta muy feliz cuando continuamente buscamos otra respuesta después de haber recibido una. Hay que recordar lo que nos ha dado y actuar de conformidad, con fe. Ahora, si me lo permiten, quisiera hacerles una última pregunta. ¿Sienten a veces que no quieren orar? En 2 Nefi, capítulo 32, versículo 8 dice: Porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar. Porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Brigham Young nos enseñó: no importa si sienten el deseo de orar. Cuando llegue el momento de la oración, oren. Si no nos sentimos como para orar, debemos orar hasta lograrlo. Mis queridos hermanos y hermanas jóvenes, están en un punto inicial de su vida. Es un nuevo año escolar, el momento de nuevas experiencias y relaciones.
quizás relaciones eternas. Están comenzando la vida en muchos sentidos y tienen ante ustedes muchas decisiones importantes. En cuanto a ellas, nuestro Padre Celestial espera mucho de nosotros. Espera que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, pensar, trabajar, crecer. Pero si estamos dispuestos a hacerlo a su manera, colocándonos en sus manos, será tanto más fácil y lo haremos bien. En la guía para el estudio de las Escrituras dice, la finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. Todo lo que hay que hacer es acudir a Él con humildad y pedir, y luego escuchar y obedecer. En palabras sencillas, la vida no tiene que ser tan difícil como a veces la hacemos. En 3 Nefi, capítulo 18, versículos 18 al 20, leemos, He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Sigamos el ejemplo de Nefi. Acudamos a nuestro Padre Celestial en oración humilde. Recibamos las abundantes bendiciones que nos tiene reservadas a nosotros y a nuestra familia. Yo sé que Dios vive. Jesucristo vive. Ellos nos conocen a cada uno. Nos aman a cada uno. Ellos nos esperan. Seamos prestos para responder al acudir a ellos en humilde oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.